El 10 de julio del 2024, el mundo quedó paralizado por la muerte de Benji Gregory, ese niño al que todos los que crecimos en los 80 y 90 conocimos como Brian Tanner en la serie Alf. Su vida después de la fama fue mucho más complicada de lo que podríamos imaginar, pero ¿qué pasó realmente detrás de su trágico y horrible final? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y Benji Gregory, que tenía el nombre completo de Benjamin Gregory Hertzberg, nació el 26 de mayo de 1978 en Panorama City, California. Desde una muy temprana edad, Benji mostró un talento natural para la actuación, una habilidad que parecía estar en su sangre. Provenía de una familia con raíces en el mundo del entretenimiento, así que le fue muy fácil adentrarse también él. Su padre, Jack Hertzberg, era un conocido actor de doblaje y su madre, Natalie Gregory, trabajaba como actriz y modelo. Apenas aprendió a caminar, Benji ya estaba inmerso en el mundo de los comerciales y los castings. A los 5 años comenzó a aparecer en anuncios publicitarios, lo que le permitió familiarizarse con las cámaras y los sets de filmación. Su carisma y habilidades frente a la cámara rápidamente llamaron la atención de los agentes de casting, quienes veían en él un futuro prometedor en la televisión y el cine. Antes de alcanzar la fama con Alf, Benji tuvo pequeños roles en varias series de televisión populares de la época. Apareció en episodios de series como Fantasy Island y The A-Team. The A-Team, Brigada A, como lo conocíamos en Argentina. Comentame ya mismo por abajo cómo se llamaba en tu país. Sé que en España, si no me equivoco, es Equipo A. Bueno, en cada país tiene un nombre diferente. Comentame por ahí abajo cómo se llamaba ese programa en tu mundo. En estos programas su desempeño fue muy elogiado por su naturalidad y profesionalismo, algo muy raro de ver en actores tan jóvenes. Estos primeros roles sirvieron como un entrenamiento invaluable que lo iba a preparar para su gran oportunidad. En 1986 entonces Benji Gregory consiguió el papel que cambiaría su vida para siempre, el de Brian Tanner en la serie de televisión Alf. Esta serie se convirtió rapidísimo en un fenómeno cultural gracias a su mezcla única de humor familiar y situaciones absurdas. Alf, el alienígena sarcástico y amante de los gatos, se ganó el corazón de millones de espectadores y con él, el pequeño Benji se convirtió en una estrella infantil. Benji entonces interpretaba a Brian Tanner, el hijo menor de la familia Tanner. En pantalla, los Tanner eran una familia típica americana enfrentando las situaciones más bizarras, claro, gracias a su huésped extraterrestre. La dinámica entre los miembros de la familia era entrañable y divertida y el personaje de Benji en general era el más inocente y adorable, creando un contraste perfecto con las travesuras bizarras de Alf. Sin embargo, detrás de las cámaras las cosas no eran tan perfectas, eran más parecidas a las travesuras de Alf. El trabajo justamente con Alf era agotador porque la naturaleza del personaje se prestaba para largas horas de grabación. Max Wright, quien interpretaba al padre de la familia, o sea, Willie Tanner, tenía una relación tensa con varios miembros del elenco, incluyendo a Benji. Wright, que también lidiaba con sus propios demonios y adicciones, no siempre era una figura paterna positiva en el set. Esta situación generaba un ambiente de trabajo estresante y muchas veces hostil. ¿Cuál era el principal problema de Willie Tanner? Que él sentía que él debía ser la estrella del programa llamado Alf, una cosa sin sentido, porque al tipo le molestaba que un muñeco fuera el protagonista. Él quería ser el protagonista, entonces siempre estaba chocando. Dato importante, hicimos un video sobre esta serie donde te cuento un poco más, obviamente, de este señor. El video lo podés encontrar en este mismo canal. Mientras rodaba Alf, Benji tenía que equilibrar su vida como estrella de televisión con su vida escolar. Asistía a la escuela entre tomas y recibía tutorías en el set para no descuidar su educación. Sin embargo, este equilibrio era bastante difícil de mantener y la presión de cumplir con las dos responsabilidades empezaba a pasarle factura. Además, la fama repentina lo aislaba de sus compañeros de la escuela, los que no siempre entendían su vida como actor y por no decir que vivía rodeado de envidia y bullying. La fama a una edad tan temprana puede ser una espada de doble filo. Para él esto significó una creciente ansiedad y estrés. A medida que avanzaba la serie, comenzaba a experimentar problemas de salud mental, incluyendo episodios de ansiedad y depresión. Estas dificultades se convirtieron en una carga adicional que tuvo que llevar mientras intentaba cumplir con las expectativas de
su carrera y su vida personal. Alf entonces concluyó en el año 1990 después de 4 temporadas y 101 episodios. La serie dejó un legado tremendo y sigue siendo recordada con cariño por muchos fanáticos, al nivel de que la gente no entiende por qué semejante legendaria serie no continuó. Pero para Benji, el final de Alf también significó el inicio de una nueva etapa llena de incertidumbres y desafíos. La transición de estrella infantil a una vida fuera de los reflectores no le fue nada fácil y marcaría el comienzo de una lucha interna que lo acompañaría durante muchos años. Obviamente Benji intentó continuar con su carrera actoral, pero esto es algo muy común que le pasa a muchos niños actores, que en un momento pierden la magia, algo se pierde en ellos, o en su defecto, que eran simpáticos cuando niños, pero realmente nunca terminan siendo buenos actores, por lo tanto su carrera se acaba. Benji entonces intentó continuar con su carrera en la actuación, pero enfrentó muchos de los desafíos que son comunes entre los ex niños actores. A pesar de su talento, los roles que recibió o que le proponían después de Alf fueron no solo esporádicos, sino que de una envergadura mucho menor. Básicamente eran roles mediocres para uno de los niños más famosos de los 80. Entonces apareció en algunas series y películas para televisión, pero ninguna alcanzó ni el 10% del éxito ni la exposición mediática que había tenido con Alf. El paso de ser una estrella infantil a buscar roles más adultos y variados fue incluso mucho más complicado. La industria del entretenimiento en general encasilla a los actores y Benji no fue la excepción. Los directores y productores seguían viéndolo como el pequeño Brian Tanner, lo que limitaba terriblemente las oportunidades de papeles más maduros y diversos. Esta falta de oportunidades afectó tremendamente su autoestima y aumentó su frustración con la industria, que de a poco se iba transformando en una suerte de odio. Y esto pasa muchas veces con los niños estrellas. Sienten que le dieron todo a una industria, dejaron todo y este es el único camino que hubo en su vida y de pronto ese camino se acabó, no lleva a ningún lado. En 2003, cansado de las decepciones y la falta de papeles significativos, Benji tomó la decisión radical de alejarse de Hollywood, que de radical tuvo más bien poco porque simplemente Hollywood se había alejado de él. Decidió entonces enlistarse en la Marina de los Estados Unidos buscando un nuevo propósito y un cambio drástico en su vida. Esta decisión sorprendió a muchos de sus seguidores, pero para Benji representaba una oportunidad de reinventarse y escapar de la presión y el estigma de su vida anterior como estrella infantil. Durante su tiempo en la Marina, Benji se entrenó como aerógrafo, una posición que involucra la recopilación y análisis de datos meteorológicos. Se graduó con honores y encontró en el servicio militar una estructura y disciplina que le habían faltado en su vida como actor. Sin embargo, su carrera militar fue muy corta. En 2005 fue dado de baja honorable debido a problemas médicos, marcando así el fin de su tiempo en el servicio. Después de su baja de la Marina, Benji enfrentó una serie de problemas personales y de salud. Su lucha contra la depresión y el trastorno bipolar creció y creció hasta el infinito. Además, sufría de un trastorno del sueño que en general lo mantenía despierto durante días. Estas condiciones no solo afectaron su bienestar físico y mental, sino que también complicaron su capacidad para mantener empleos estables y relaciones personales saludables. En medio de sus luchas, Benji mantuvo una estrecha relación con su familia, quienes lo apoyaban incondicionalmente. Su hermana, especialmente Rebecca, fue una figura clave en su vida que le proporcionaba un apoyo emocional y además era su confidente. A pesar de los desafíos, Benji siempre intentó mantener una conexión cercana con sus seres queridos, valorando el amor y el apoyo que ellos le daban, ¿no? Pero a medida que avanzaba su vida adulta, Benji se encontraba cada vez más aislado. La fama temprana y la dificultad para encontrar roles significativos después de Alf lo dejaron con un sentimiento de pérdida e inutilidad. El tipo sentía que no servía para nada. La depresión y el trastorno bipolar complicaron mucho más su capacidad para mantener una vida estable y feliz. Estos problemas de salud mental lo llevaron a aislarse de amigos y conocidos, sumergiéndose más profundamente en su lucha personal. Y obviamente los problemas de salud mental y las adicciones tuvieron un impacto significativo en la estabilidad financiera de Benji. Sin una fuente constante de ingresos y con la carga adicional de los problemas, enfrentó dificultades económicas terribles. Esto lo llevó a situaciones desesperadas como vivir en su auto en momentos de crisis, lo que finalmente contribuyó a su trágica muerte.
A lo largo de su vida, Benji hizo varios intentos de recuperación, participó en programas de rehabilitación y buscó tratamiento para sus problemas de salud mental. Sin embargo, la naturaleza crónica de sus condiciones hizo que estos esfuerzos fueran tan difíciles de mantener. La falta de un sistema de apoyo robusto, como quien dice, y la constante lucha contra sus propios demonios hicieron que cada paso hacia la recuperación fuera un desafío infernal. En un esfuerzo por manejar sus problemas de salud mental, Benji adoptó un perro de servicio llamado Hans. Hans no solo le proporcionaba compañía, sino que también le daba asistencia emocional y ayuda en sus momentos más difíciles. La conexión entre Benji y Hans era profunda y la presencia del perro le daba un rayo de esperanza en su vida bastante turbia. Pero toda esta historia llega a su fin el 13 de junio del 2024 y ahora te preguntarás por qué en el inicio del video dije otra fecha. Bueno, porque esto sucedió el 13 de junio. Pero se anunció públicamente un mes más adelante. O sea, nadie sabía esto que pasó. ¿Qué sucedió ese 13 de junio? El cuerpo sin vida de Benji Gregory fue encontrado en su auto estacionado en un lote de Chase Bank en Peoria, Arizona. El día antes de su muerte, Benji había ido al banco para depositar unos cheques residuales de su trabajo en Alf. Este acto rutinario sería su última acción conocida. Se cree que, debido a su trastorno del sueño, Benji se quedó dormido en su auto. En Arizona, las temperaturas en verano pueden alcanzar niveles extremos y un auto estacionado bajo el sol puede convertirse rápidamente en un horno mortal. ¿Quién estaba con Benji en el momento de su muerte? Hans, claro que sí, el perro de servicio, que no solo era su compañero constante, sino también, como dijimos, una fuente crucial de apoyo emocional. La presencia de Hans en este momento refleja que su vida terminó como venía siendo, una lucha constante, tratando de aferrarse para mantener un equilibrio emocional y manejar sus problemas de salud mental. Obviamente, el perro murió junto a él porque quedaron los dos atrapados en la ola de calor en el auto. Esta triste información fue confirmada por su hermana Rebecca, como dijimos, casi un mes después del fallecimiento, porque ella quedó devastada por la noticia. Su hermana además compartió con los medios que Benji había estado luchando contra la depresión, el trastorno bipolar, problemas que en general lo mantenían despierto durante días. La familia pidió privacidad durante su duelo y agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibieron de fans y amigos. Benji Gregory dejó un legado en la televisión que sigue vivo en la memoria de muchos fans de Alf. Sin embargo, su vida después de la fama es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrentan muchos, por no decir todos, los niños actores al crecer. Las luchas con la salud mental, las adicciones y la presión de una fama temprana pueden y suelen tener consecuencias devastadoras, pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos viendo la misma historia repetirse una y otra vez? Comentame por ahí abajo qué recuerdo tenés de este niño y qué recuerdo tenés de la primera vez que viste Alf. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.